Un anuncio catalogado como histórico por parte de los socios de la OTAN en una cumbre en Washington que podría cambiar, dicen, el curso de la guerra en Ucrania. Estados Unidos anunció nuevas defensas aéreas para Ucrania, entre ellos los aviones caza F-16, que ya están de camino a Kiev. Ocurre tras el masivo ataque ruso con misiles el lunes que afectó a un hospital oncológico de niños en Kiev. Vamos en breve por todos los detalles. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. La OTAN promete apoyo incondicional a Ucrania contra la invasión rusa. El comunicado final anuncia 40.000 millones de euros adicionales de ayuda para Kiev en el próximo año. Israel abre una investigación sobre el ataque aéreo del martes que causó la muerte de más de 25 personas en una escuela utilizada como refugio en la Franja de Gaza. Y el hemisferio norte es golpeado por una ola de calor. Médicos advierten que las altas temperaturas matan a más personas que cualquier otro fenómeno asociado al cambio climático. En esta edición analizaremos algunos de los efectos del calor extremo en el cuerpo humano. Ucrania avanza de manera irreversible hacia su adhesión a la OTAN. Así lo afirmaron algunos de los líderes presentes en esa cumbre celebrada estos días en Washington con motivo del 75 aniversario de la alianza de la OTAN. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, abrió la reunión del Consejo del Atlántico Norte, el principal órgano decisorio de la alianza, subrayando que, cito aquí textualmente, el apoyo a Ucrania no es caridad, va en interés de nuestra propia seguridad, dijo Stoltenberg. La guerra en Ucrania, junto con las nuevas ayudas militares y financieras a Kiev, han sido los temas predominantes en la segunda jornada de la cumbre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a los demás líderes de la OTAN a aumentar la producción militar en respuesta a la agresión rusa. Escuchemos. En nuestra cumbre de hace 2 años, lanzamos un plan para modernizar nuestros sistemas de defensa y disuasión. Hoy tenemos que preguntarnos cuál es el siguiente paso. ¿Cómo podemos reforzar ese escudo? Una respuesta debe ser reforzar nuestra base industrial. En estos momentos, Rusia está en pie de guerra en lo que se refiere a la producción de defensa, aumentando su producción de armas, municiones y vehículos. Y lo están haciendo con la ayuda de China, Corea del Norte e Irán. No podemos permitir que la alianza se quede atrás. Y además de los aviones caza 16, la OTAN anunció un contrato de casi 700 millones para la compra de misiles Stinger, que se suman también a los compromisos sobre las baterías Patriot. Y nuestra enviada especial, Laura Iglesias, nos acompaña desde Washington con detalles. Laura, con esto los líderes de la OTAN parecen reforzar con creces su producción militar para Ucrania. ¿Qué tan adelantados están estos operativos? Bueno, pues en virtud de un pacto anunciado hoy aquí, se van a adquirir decenas de baterías de defensa antiaérea NASAMS, que son unas baterías producidas por Estados Unidos y por Noruega, también decenas de Iris-T, que son las baterías alemanas. Todo eso se va a enviar a Ucrania, además de los F-16, que Ucrania está esperando desde hace ya un año, que se le habían prometido, ya tiene a los pilotos adiestrados. Y bueno, la noticia que llega de aquí, que Países Bajos le va a mandar 26 F-16 finalmente, pues es un motivo de cierto optimismo para los pilotos ucranianos, que ya lo saben manejar. Noruega también quiere enviarles 6 F-16. Y otra cosa que se quiere sellar aquí definitivamente en esta cumbre de la OTAN es un centro de coordinación para coordinar la entrega de armamento, pero también coordinar la capacitación del personal ucraniano que va a manejar todo este nuevo armamento occidental que está a punto de llegar. Las fechas pues no se dicen del todo con exactitud, porque evidentemente no se quiere que se conviertan en un objetivo. Y también Estados Unidos y Alemania daban a conocer en un comunicado conjunto que el ejército estadounidense va a estacionar misiles Tomahawk en territorio alemán para fortalecer la capacidad de disuasión militar en Europa. ¿Qué más nos puedes contar sobre este anuncio y también sus posibles consecuencias? Bueno, pues este anuncio llegaba en un comunicado de la Casa Blanca durante la cumbre, que ha llamado bastante la atención. A partir de 2026 está planeado instalar estos misiles en Alemania. Son unos misiles que ya estuvieron instalados en Alemania en los años 90 y que luego fueron retirados por Estados Unidos, pero tienen un alcance de 2.500 kilómetros. No hay en Europa ni un solo misil, ningún tipo de misil que tenga ese alcance. Y si pensamos que entre Berlín y Moscú, por ejemplo, hay 1.600 kilómetros de línea
antiaérea, pues un misil Tomahawk instalado en Alemania con ese alcance evidentemente alcanzaría Moscú y más allá. Pues es una forma de disuasión que han sellado aquí Estados Unidos y Alemania, y además han dicho que a estos misiles Tomahawk que quieren instalar a partir de 2026 en Alemania, pues se van a unir los misiles hipersónicos que en este momento están en fase de prueba. En fin, son misiles que esperan no tener que ser utilizados nunca, los responsables de la OTAN así lo consideran, pero evidentemente constituyen una disuasión para una Rusia imprevisible. Habrá que ver también si ante un eventual cambio de gobierno en Estados Unidos eso se mantiene. Laura Iglesias, como siempre, un gusto. Muchas gracias allá en Washington. Y más temprano en Madrid, Jesús Núñez Villaverde, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional, respondía a la pregunta de cómo un eventual cambio de gobierno en los Estados Unidos podría afectar los planes para que Ucrania sea miembro de la OTAN. Vamos a escuchar. Está muy claro que el hecho de que el propio secretario general de la OTAN haya insistido en lo de que el proceso es irreversible no acaba de satisfacer las peticiones de Volodymyr Zelensky, del presidente ucraniano. Su deseo, manifestado en reiteradas ocasiones, es de formar parte de la alianza y sentirse cubierto por el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que determina que el ataque a uno de sus miembros es entendido como un ataque a todos y que, por lo tanto, activa una respuesta colectiva. Está claro que la OTAN no tiene hoy en día un consenso suficiente entre los 32 miembros para dar el paso a una invitación formal a Ucrania para que pueda formar parte de la Alianza Atlántica, y ese proceso irreversible está a la espera de que en algún momento se consiga un consenso. Nada de eso impide el seguir adelante con la ayuda económica y con la ayuda militar, pero en cualquier caso está muy claro que hoy por hoy la Alianza Atlántica no desea verse implicada directamente en una guerra con Rusia, y de ahí la reticencia a dar ese paso de una invitación formal. Una invitación que, si buscamos la primera referencia, nos remontamos al año 2008, cuando ya en la cumbre de Bucarest, Georgia y Ucrania aparecieron como potenciales miembros de la alianza, pero que hasta hoy no se ha dado ningún paso real para que eso se haga efectivo, y seguimos todavía con un futuro indefinido por delante. Más noticias de este día. Las fuerzas de defensa de Israel aseguran estar investigando el bombardeo que, según fuentes palestinas, causó la muerte de 25 civiles en una escuela de Yan Yunis, que acoge además a desplazados internos de la guerra palestinos. Las autoridades israelíes además aseguraban que la operación militar estaba dirigida contra terroristas de Hamas que se escondían en el recinto. Israel y Hamas cumplen 278 días de guerra tras esa masacre terrorista del 7 de octubre cometida en territorio israelí. Más de 100 rehenes israelíes siguen aún en poder de Hamas en Gaza. El último reporte de Hamas habla de más de 37.000 palestinos muertos. Este es el coste humano de un nuevo ataque aéreo israelí en Gaza. Según los médicos palestinos, decenas de personas perdieron la vida cuando misiles israelíes impactaron contra campos de familias desplazadas que se habían instalado frente a una escuela administrada por Naciones Unidas en Abasán, cerca de Han Yunis. Estábamos en las puertas de la escuela, había salido a buscar algunas cosas para mis hijos cuando ocurrió el ataque. Fue una explosión enorme, las personas salieron volando en todas las direcciones. No había ambulancias disponibles, tardaron 1 hora en llegar. En declaraciones a la agencia Reuters, el ejército israelí afirmó que se encuentra investigando el incidente y que su objetivo eran los militantes de Hamas en la zona. No obstante, los testigos denuncian que las víctimas son civiles. De repente, sin previo aviso, dispararon misiles contra personas que estaban utilizando allí la señal de internet. No eran combatientes, no llevaban armas ni participaban en ninguna operación de resistencia. Eran civiles y en su mayoría niños. Estas imágenes muestran el alcance de la devastación en Han Yunis tras la campaña de Israel como parte de su respuesta al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, en el que, según las autoridades, murieron unas 1.200 personas y se tomaron rehenes. Ambos bandos han reiniciado los esfuerzos para acordar un alto el fuego y la liberación de los rehenes, pero Hamas advierte que la reanudación de los ataques pone en riesgo las conversaciones de paz.
Y tenemos en directo desde Tel Aviv a la periodista Maya Siminovich con los detalles. Maya, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron esa investigación. ¿Qué más ha trascendido por parte del ejército allá en Tel Aviv? Hola, Jenny. Sí, han anunciado esta mañana, en cuanto se supo ayer, la cantidad de muertos, como había seguido muriendo gente y ha habido más informaciones, dijo el ejército que había, como en otras ocasiones, apuntado solamente a terroristas y que iba a abrir una investigación porque no tenía noticia de que civiles habían sido dañados. Este tipo de investigaciones no sabemos en realidad si va a ser divulgados los datos, si efectivamente han dañado a civiles y lo constatan. Tampoco están seguros que vayan a salir con esa información públicamente. Esta semana ha sido muy prolija en diferentes puntos de Gaza donde el ejército israelí había disminuido sus actividades y ha vuelto a reanudarlas. El ejército mismo ha dicho que había atacado otras 3 instituciones como esta que estamos hablando de la UNRWA, y siempre contra terroristas, según dice el ejército israelí, y lo que parece que es imposible en una guerra apuntar contra quien no quiera apuntar. Así que no sabemos cuáles serán los resultados de la investigación, pero han dicho que la han abierto. Y a todo esto, el Frente Norte en Israel con Hezbollah recrudece también. Hoy el líder del grupo chiita libanés Hezbollah, que apoya a Hamas en Gaza, recordemos, aseguraba que estaba dispuesto a parar esta guerra si Israel y Hamas cerraban finalmente esa tregua. ¿Qué más ha podido conocer sobre este tema? Sí, Nasrallah ha dado un discurso en el entierro de la última persona de Hezbollah que Israel mató en Siria. Era su ex guardaespaldas y la persona encargada de llevar fuerzas sirias al Líbano. Dijo en ese momento que efectivamente si Hamas conseguía acordar un alto el fuego con Israel, Hezbollah iba a hacerlo de inmediato de la misma manera y sin ningún tipo de negociación. Y también dijo que toda su tarea, la tarea de su organización, ha sido en estos 9 meses debilitar al ejército israelí para facilitarle la tarea a Hezbollah y que están a su servicio en este sentido. En Israel se han tomado esto con una cautela. Hezbollah hace mucho tiempo que dice que si se firma un alto el fuego en Gaza, ellos también lo firmarán, y realmente parece que esta es la dirección que Nasrallah pretende tomar. Lo que pasa es que ayer hubo un ataque de unos 40 misiles al norte de Israel. Uno de ellos impactó directamente en un automóvil y mató a una pareja de padres, lo cual ha levantado voces aquí en Israel que dicen que en otro momento un asesinato sí hubiera sido una declaración de guerra inmediata, y no ha trascendido más que eso, el lamentable impacto y por ahora estamos todavía en espera, porque no se ponen de acuerdo ni siquiera dentro del gobierno cuál es el mejor paso a seguir con respecto a si atacar o no atacar el Líbano. Un dilema que sigue costando muchas vidas. Maya Siminovich, muchas gracias en Tel Aviv. Y vamos a cambiar absolutamente de tema, lo vamos a hacer con Belén Palancar, mi colega de Economía. Muy bienvenida. Gracias, Jenny. Pues sí, vamos con esta pregunta. ¿Qué se puede hacer ante los crecientes precios de los alimentos que están causando muchos problemas? El gobierno socialista de Cuba ha decidido introducir precios máximos. Tanto las tiendas estatales como las privadas, así como los comerciantes, deben limitar los precios del pollo, el aceite, las salchichas y muchos otros productos básicos. La medida de Cuba ha encontrado eco en otros países que también buscan soluciones a la inflación alimentaria. En esta tienda privada en La Habana, las nuevas medidas son un alivio para los clientes. Ahora hay límites de precios para la carne, la leche en polvo, el aceite, los fideos y el detergente. El gobierno está haciendo bien en topar ciertos precios porque sobre todo estamos pasando por muchas necesidades. Que puedan comprar una libra, aunque sea una libra de pollo, las personas de cierta edad o que tengan menos nivel de adquisición. Para aliviar a las tiendas privadas, estas ya no tendrán que pagar aranceles de importación sobre estos productos. El objetivo del gobierno es contener la inflación galopante. Según datos oficiales, esta alcanzó el 30% el año pasado. Sin embargo, los economistas creen que el valor real es mucho más alto. También en El Salvador, el gobierno está analizando los precios en los supermercados. El presidente Nayib Bukele atribuye el fuerte incremento a lo que califica de mafias empresariales. Las 6 principales cadenas de alimentación deberán informar ahora cuánto han aumentado los precios de 78 productos básicos.
todo este esfuerzo, ¿qué es lo que busca? En primer lugar, combatir la especulación de precios. En segundo lugar, evitar cualquier comportamiento de acaparamiento que se pueda presentar por los altos precios y con ello pues poder contribuir a garantizar la economía familiar y sobre todo la capacidad de pago de nuestra población. El Gobierno también apoya ahora a los mercados agrícolas, en los que productores venden directamente a los consumidores sin intermediarios, lo que también contribuye a reducir los precios. Como vemos, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ordenó este miércoles abrir mercados móviles para contener el alza inédita en los precios de los alimentos. Lo analizamos con el economista salvadoreño Luis Membreño. Muchas gracias por conectar con nosotros. En primer lugar, señor Membreño, ¿cuál cree que será el impacto en la economía salvadoreña con la apertura de estos mercados móviles? ¿Qué desafíos o riesgos podría enfrentar esta iniciativa? Es muy limitado lo que puede hacer un gobierno con un poquito de influencia en el mercado, ¿verdad? Lo que está haciendo es ha puesto ciertos áreas móviles a donde pueda intervenir y pueda ofrecer precios más bajos, pero es limitado el impacto al final de cuentas porque son alimentos y se venden en todo el país por miles de comerciantes y no es que sean mafias, sino que simplemente es un populismo de tratar de decirle a la gente que de esa manera van a bajar los precios. Y en segundo lugar, señor Membreño, ¿cuál es su opinión personal sobre el objetivo que Bukele persigue? Según sus palabras, el de acabar con esas mafias y acabar también con intermediarios. Lo que pasa es que este es un mercado súper competitivo, ¿verdad? El Salvador importa de Guatemala casi todos esos productos. Se está hablando principalmente de vegetales y de frutas y se vende en todo el país en diferentes mercados por miles de comerciantes. Entonces no es que haya un acaparamiento, no es que ahí haya un grupo de mafias, sino que simplemente las encuestas están dando que al presidente lo que más lo está golpeando es los precios de los alimentos en la opinión pública. Entonces creo que lo que debería hacer mejor es actuar con medidas de mercado para poder introducir, si es que hay falta de competencia, pues más competencia. Y por el otro lado, si hay que subsidiar para un grupo pequeño de la población o personas que necesitan realmente un apoyo porque están en extrema pobreza, pues pueden hacer subsidios dirigidos, focalizados y limitados, ¿verdad? Pero no estar haciendo este tipo de acciones que al final lo que está haciendo es amenazando a todo el mundo como que fueran pandilleros que los va a meter a la cárcel. Y eso puede generar al final de cuentas, una mayor escasez de productos y afectar más a la población. Luis Membreño, economista salvadoreño, muchas gracias por este análisis. Gracias a ustedes. Y cambiamos completamente de tema. El mayor fabricante de automóviles alemán, Volkswagen, podría cerrar una fábrica en Europa por primera vez. Para ahorrar costos, Volkswagen está considerando cerrar la fábrica de autos eléctricos de su filial Audi en Bélgica. Esto se explica por una baja demanda del modelo eléctrico de lujo Audi Q8 e-tron EV. El fabricante germano ha recortado su previsión de beneficios para 2024, pues espera que gastos adicionales por valor de 2.600 millones de euros afecten sus resultados. Al igual que sus competidores, Volkswagen registra bajas ventas de vehículos eléctricos. El futuro de la planta de Audi en Bélgica está en peligro. Ampliamos los detalles con nuestro compañero José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, las ventas en Volkswagen están cayendo, los eléctricos no se venden tan bien como se esperaba. ¿Está esto directamente relacionado con los planes de cerrar la planta de Bélgica? Hola Belén, ¿qué tal? Sí, por supuesto, el sector automovilístico se encuentra desde hace tiempo en una crisis, no solo por la debilidad del mercado chino, sino también por la caída de las ventas aquí en el mercado europeo. En el caso del modelo que estáis nombrando, el Q8 e-tron de Audi, las ventas han caído. De hecho, las cifras indican que en el primer semestre, en la primera mitad de este año, solo se habrían vendido en torno a 18.000 unidades de este modelo, y esa es la razón por la que
como adelantabais, es probable que se cierre la planta de Bélgica. No es una decisión, Belén, que esté todavía tomada. El grupo Volkswagen y la marca Audi están buscando opciones de viabilidad para esta planta, pero es verdad que es difícil, sobre todo porque, como les decía, debido a la crisis en el sector automovilístico hay sobrecapacidad, no solo en esta planta, sino en otras plantas del grupo Volkswagen. En estos momentos, como les adelantaba antes, en el mercado europeo las ventas de autos eléctricos, como es el caso del modelo Q8 e-tron, no están evolucionando, no están avanzando como se esperaba. Para que se hagan una idea, en el mercado alemán, que es el más importante dentro de Europa, en el mes de junio las ventas de coches eléctricos cayeron un 18% con respecto al año anterior. José, y ahora mismo el futuro del mercado chino es un foco de preocupación, no solo por las tensiones comerciales entre los dos bloques, sino porque las ventas en ese mercado tan importante están cayendo. ¿Qué dicen las últimas cifras que han presentado las automotrices? Pues en el caso, por ejemplo, de Volkswagen, por seguir con el ejemplo de la marca que es más importante dentro de Europa, las ventas han caído un 19% en el segundo trimestre del año, en comparación a Belén con el 5% que crece el mercado europeo o el 10,8% que crece el mercado norteamericano. Es cierto que durante un tiempo el mercado chino fue, podríamos decir, el motor del crecimiento de las marcas también europeas, pero eso ha cambiado, entre otras cosas, por unos gustos diferentes en el mercado chino, por la ayuda por parte del gobierno al desarrollo de la propia industria local, que ha hecho que las marcas locales, como BYD, por ejemplo, adelanten a las marcas, por ejemplo, como Volkswagen o como Mercedes. Las marcas europeas rechazan esos aranceles planificados por parte de Europa, entre otras cosas, Belén, porque tienen miedo de que eso suponga más trabas para un mercado que, aunque como decimos está perdiendo importancia, sigue siendo muy relevante para las marcas occidentales. José David Navarro, muchas gracias y hasta la próxima conexión. Y otro apunte del día, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abogó por fortalecer el rol integrador y económico del Mercosur con una Venezuela incluida nuevamente como miembro pleno. En su visita a Bolivia, además de repudiar el intento de golpe contra el presidente Luis Arce, Lula expresó su deseo de que Venezuela retorne al Mercosur tras las elecciones que celebrará el próximo 28 de julio. Venezuela fue excluida por ruptura del orden democrático en 2017, cuando los gobiernos de izquierda dejaron de ser mayoría en el bloque. Hasta aquí este bloque económico, pero tenemos más noticias para ustedes. Jenny. Es así, muy bien, muchas gracias Belén Palancar de Economía. Nosotros tenemos más informaciones y lo vamos a ver en el siguiente resumen de noticias. Y comenzamos aquí en Alemania, porque la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, afirma que quiere centrarse en sus funciones actuales y que no tiene pensado volver a presentarse como candidata a la Cancillería alemana. Según declaró a la cadena estadounidense CNN, la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Próximo requieren más diplomacia. El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, AfD, por sus siglas en alemán, anunció la formación de un nuevo grupo político en el Parlamento Europeo llamado Europa de las Naciones Soberanas. Este estaba conformado por 25 eurodiputados de 8 países, 14 de ellos de la AfD. Se necesitan un mínimo de 23 legisladores para crear un nuevo grupo parlamentario. El primer ministro indio, Narendra Modi, se encuentra en Viena para reunirse con el canciller de Austria, Karl Nehammer. Es la primera visita a Austria de su primer ministro indio en más de 40 años. Antes, Modi viajó a Rusia, donde mantuvo conversaciones con Vladimir Putin sobre acuerdos en materia de armamento y energía. Y ponga atención porque en Chile se han registrado bajas temperaturas en más de 8 regiones del país que han descendido de los 0 grados durante 2 días seguidos, algo que no es normal para esa zona geográfica chilena. Según la Dirección Meteorológica del país, el escenario se podría extender por 5 días más, estableciendo una nueva marca climática. Influido por el fenómeno de El Niño, el invierno de 2023 fue en la zona central chilena uno de los más cálidos jamás registrados. Y posiblemente el inminente desarrollo de La Niña haga que el invierno de este año sea más frío. Y a todo esto, más de 130 millones de personas están en alerta roja en los Estados Unidos a causa de una excepcional ola de calor
que achicharra, literalmente achicharra al oeste del país. Algunas localidades han registrado los días más cálidos de su historia, como por ejemplo Las Vegas, que han alcanzado casi 49 grados de esta semana. Los científicos alertan de que los eventos climáticos extremos se han vuelto cada vez más comunes con el calentamiento global. Según la Organización Mundial de la Salud, las altas temperaturas causan más muertes en todo el mundo que cualquier otro factor meteorológico. Cuando las temperaturas suben y se mantienen así durante días o incluso semanas, al cuerpo humano le puede resultar difícil soportarlo. Las personas que trabajan al aire libre, los habitantes más pobres de las comunidades rurales y los ancianos son algunos de los grupos más vulnerables cuando sube el mercurio, especialmente si la humedad también es alta. Las primeras señales incluyen dolores de cabeza y náuseas. Si el cuerpo pierde demasiada agua y electrolitos por una sudoración excesiva, puede producirse lo que se denomina agotamiento por calor, caracterizado por una baja de la presión arterial, mareos y desorientación. Si la víctima no se enfría y rehidrata, puede entrar en shock y sufrir un golpe de calor potencialmente mortal. Pero más allá de los síntomas obvios, las altas temperaturas sostenidas tienen efectos más sutiles, como en la cognición. Varios estudios han demostrado que cuando aumenta la temperatura exterior, descienden los niveles de oxígeno en la sangre. Y cuando menos oxígeno tiene el cerebro, menos capaz es de pensar con claridad. Las personas que duermen mal están más irritables, menos concentradas y en general recuerdan peor las cosas. El exceso de calor afecta incluso al estado de ánimo y a los trastornos mentales. Por ejemplo, provoca cambios en los niveles del neurotransmisor serotonina, que está relacionado con la ansiedad, la depresión y la agresividad. Esto podría explicar por qué la violencia es más frecuente durante las olas de calor. De este modo, las altas temperaturas pueden tener importantes repercusiones no solo en la salud física, sino también en la salud mental. ¿Y le tiene usted miedo a las alturas? Entonces mejor mire para otro lado por lo siguiente, porque el doble de Hollywood y campeón mundial de cuerda floja Jan Roos ha intentado superar el récord de caminar sobre la cuerda floja más larga del mundo. El atleta estonio logró recorrer 3.600 metros a una altura de más de 200 metros. Y aquí están las imágenes. Sobre el estrecho de Messina, que separa a Sicilia de la península itálica en menos de 3 horas. Pero aunque superó así con creces los 2.700 metros de la plusmarca mundial, su hazaña no contó como récord por caer a casi 80 metros del final. Jan Roos es la única persona que ha hecho una doble voltereta hacia atrás sobre una cuerda floja y a semejante altura. Hay noticias para todos los gustos. Ha sido un gusto acompañarles. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle. Noticias de Berlín. Hasta pronto.